Hola, soy la doctora Natalia Plazas y este es el podcast de Paws and Claws. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de Paws and Claws. Hoy estamos con la doctora Paula Salazar, ella es médica veterinaria y tiene énfasis en ortopedia veterinaria. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola doctora, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy quiero que nos hables sobre la displasia de cadera. Okay. Cuéntanos primero qué es la displasia de cadera. Bueno, la displasia de cadera es una enfermedad del desarrollo, o sea, con desarrollo hacemos énfasis en que es una enfermedad de carácter genético muy importante, que adicional se suman factores ambientales que van a influir en el desarrollo de una enfermedad articular degenerativa propia de la cadera, tanto en caninos como en felinos. Básicamente y en resumen, esto se debe a una hiperlaxitud del ligamento redondo o una hiperlaxitud de la articulación de la cadera, que en este caso sería pues la cadera se acomoda, digamos, de esta manera con el fémur y el acetábulo y hay una hiper o una laxitud articular. Esto genera que no haya, digamos, un desplazamiento normal de la cabeza del fémur sobre el acetábulo, sino un desplazamiento irregular. Y esto a futuro genera enfermedad articular degenerativa o artrosis. Entonces hay una incongruencia de esta articulación. Cuéntanos cuáles son los signos que podemos ver en un paciente con displasia de cadera. Bueno, los signos clínicos son claudicación, dificultad al incorporarse. La claudicación puede ser por el mismo dolor de ese roce o la claudicación puede ser por la subluxación que se genera. Hay animales que llegan a lamerse excesivamente el área de la cadera. Claudicación es cojera, ¿no? Claudicación es cojera, sí. Puede ser intermitente, puede exacerbarse la cojera después del ejercicio, pueden caminar rígidos o que ustedes vean que los tarsos, digamos esta parte de acá, están muy hiperextendidas al igual que las rodillas o son signos clásicos de una displasia de cadera. ¿Qué debo hacer si creo que mi perro tiene displasia de cadera? ¿Qué exámenes le tengo que hacer para confirmar? Sí, bueno, la idea en displasia de cadera siempre es atender a un paciente. Si yo sé que voy a tener una raza que tiene predisposición, que ya vamos a hablar de las razas, a sufrir de displasia de cadera, pues lo ideal es hacer radiografías a las 16 semanas que yo adquirí a mi cachorro. Radiografías específicas por un médico veterinario certificado en ortopedia y en un tipo de método que se llama el método PENHIP para poder hacer este tipo de radiografías. Hay que sedar al paciente, hay que tomar buenas radiografías en extensión, con un distractor, pero eso ojalá pueda ser a una edad temprana. ¿Sí? Si yo sospecho a los 6, 7 años, unas radiografías me van a poder indicar una enfermedad articular degenerativa o una artrosis que me van a decir que mi paciente tuvo displasia de cadera y ahora tiene una enfermedad articular degenerativa. Entonces, las radiografías y la visita al ortopedista es imprescindible. La displasia de cadera se divide en grados. ¿Cuáles son esos grados? Bueno, hay dos clasificaciones, hay una que es de grado 1 a grado 4 y hay otra clasificación por el Colegio Brasil, si no estoy mal, que es A, B, C, D y E, siendo A el menor, E el peor grado, siendo 1 el grado más leve, 4 el grado más avanzado, a 5, ¿sí? Listo. ¿Y en qué momento un paciente requiere cirugía? La verdad, eso no está, o sea, está estratificado por tablas, por signos, pero siento que tiene que ver mucho. Es dependiente de cada paciente. Yo he tenido pacientes en radiografía que la cadera está destruida y que el paciente se tuvo que tomar una radiografía porque tuvo, no sé, un cuerpo extraño y encontramos en una radiografía una displasia y una artrosis de cadera terrible. Entonces depende mucho, la verdad, del paciente, ¿sí? Un grado 1 va a ser imperceptible, pero un grado 2 va a presentar cojeras. ¿Qué pasa? Todo depende de la frecuencia con la que empiecen a presentarse. Entonces, si mi paciente empieza a visitarme una vez al mes por dolor, está con medicamentos, con fisioterapia, con acupuntura, con ozoterapia y nada resuelve, en ese momento pensamos en hacer un procedimiento quirúrgico como manera de rescate. Listo. ¿Cuáles son las razas que más sufren de displasia, tanto en perros como en gatos? Listo. A ver, el tema de las razas es discutible. ¿Por qué? Porque hace muchos años cuando se empezó a estudiar la displasia de cadera, se empezó a estudiar en labradores. Por eso se piensa que esa es la raza y el pastor alemán que tienen más predisposición a sufrir de displasia de cadera, pero la verdad es que cualquier raza grande a gigante que crezca muy rápido en poco tiempo puede sufrir de displasia de cadera, inclusive perros pequeños, Pug, Shih Tzu, ya sufren de displasia de cadera, Bulldog francés. Pero las razas que tienen más predisposición son razas grandes, Labrador, Bernés de la Montaña, Pastor Alemán, Terranova, son razas que
tienen predisposición, pero es una cuestión más de que en ese momento se hicieron muchos estudios, pero digamos razas grandes a gigantes. ¿Y cuáles son los controles o los cuidados que hay que tener con un paciente que ya se diagnosticó con displasia? Bueno, dependiendo igual del grado, pero va a necesitar un tratamiento multimodal, ¿sí? Con medicación, fisioterapia, acupuntura, ¿sí? Manejo de pisos, porque el piso es muy importante también. O sea, recordemos que yo les dije que la displasia de cadera tiene que ver con una laxitud del ligamento, entonces pisos resbalosos van a hacer que esa cadera se esté saliendo del lugar, ¿sí? Y esté generando un roce innecesario que va a generar dolor. Entonces el cambio de piso, y algo muy importante, por eso yo decía, tiene un componente genético y un componente ambiental. Ambiental puede ser el piso y puede ser nutricional. Pacientes obesos, pues hay que bajar de peso, tienen que ir con enfermedades endocrinas, hay que tratar enfermedades endocrinas. Y ya en cirugía, pues es otro tema, el tema del posquirúrgico, el tema de la cantidad de cirugías que hay que hacer, que hay disponibles para la displasia de cadera. Y ahora, ¿cuáles son las razas de gatos que más sufren de displasia? Los que más sufren, al igual que en perros, son razas grandes, como el Maine Coon, o razas puras, como el persa o el himalayo también. Sin embargo, gatos mestizos también se ha demostrado que pueden tener displasia de cadera. Listo. Tú me dices que a las 16 semanas en los perros que tienen predisposición, la idea es hacer una radiografía de cadera. ¿En los gatos? En los gatos, lo que pasa es que a diferencia de los perros, los gatos tienen el acetábulo, que es esta cavidad de acá. Ellos tienen la cavidad menos profunda. Entonces, en este caso, las técnicas que se usan, como hay una técnica en radiografía cuando hacen extensión, que es medir el ángulo de Norberg, se llama. En gatos difiere el ángulo en perros porque ellos tienden a tener el acetábulo menos profundo. Entonces, si bien la técnica sería parecida o la misma, va a variar en la cantidad de ángulos. El pen hip no se usa mucho en gatos por el tema de lo del acetábulo, pero se podrían también tomar igual radiografías de control cuando son cachorros, pero la verdad en gatos, como enmascaran tanto los síntomas, son pacientes que a futuro vemos que claudican, vemos que dejan de hacer ejercicio, tomamos radiografías y ahí vemos el aplanamiento acetabular y las deformaciones en cabeza femoral. ¿Qué influencia tiene la esterilización en la displasia de cadera? Más que en la displasia de cadera, en problemas ortopédicos. Todas las hormonas sexuales son muy importantes en el desarrollo de los huesos, de ligamentos. Entonces, hace muchos años decíamos hay que esterilizar antes de que entre en celo, entonces las esterilizaban a los 4 o 5 meses y ahora se ha demostrado que la esterilización prematura puede hacer que sufran de problemas ortopédicos como rupturas de ligamentos, displasias de cadera, luxaciones patelares. Entonces yo esperaría un primer celo, 2 celos, ¿sí?, al año para poder hacer esto y que complete todo el desarrollo en general. Entonces siento que sí tiene mucho que ver. Acá tenemos una controversia de riesgo-beneficio, ¿no? Porque la esterilización antes del primer celo tiene sus beneficios, sí. Por ejemplo, sus beneficios oncológicos, pero también tiene algunos riesgos, como el riesgo de problemas ortopédicos. Entonces ahí ya es poner sobre una balanza, sí, ¿cierto? Como cuál es como la condición más peor, pues, sí, que puede generar en el paciente esterilizar, sí, antes o después del primer celo. Yo digo que si a mí me ponen a elegir entre un proceso oncológico y un proceso ortopédico, yo prefiero un proceso ortopédico, ¿sí? Porque, o sea, esterilizar antes para evitar, sí, exactamente. Hay que ver porque no todos los pacientes se comportan igual, pero un proceso ortopédico no va a desencadenar en muerte. Nunca, no sé, no he tenido el primer paciente. Cambio un proceso oncológico, sí. Entonces siento que hay que poner en una balanza y ver cómo, no sé, el tipo de raza, las predisposiciones que tengan, a ver. Lo que afecta más la calidad de vida del paciente. Exactamente, sí, exactamente. Listo, doctora, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Los invito a suscribirse en nuestro canal dando clic en el siguiente botón. Muchas gracias por acompañarnos.